Algunos lugares simplemente no deberían ser pisados por el hombre. Lugares donde el tiempo se retuerce, donde el pasado y el presente chocan como placas de roca bajo presión. Donde lo humano y lo inhumano se confunden en una oscuridad que respira. Yo estuve en uno de esos lugares. Una mina de oro perdida en las entrañas de las montañas de Bolívar, Colombia. Y allí abajo, en esa oscuridad sofocante, húmeda, eterna, vi algo. Algo que jamás debía haber visto. Desde entonces, no hay noche en la que pueda dormir tranquilo. Porque eso que encontré aún me sigue. Me encuentra en mis sueños. ¿Qué harías si, en medio de una oscuridad tan densa que casi puedes tocarla, escucharas tu nombre, susurrado, desde lo más profundo de las sombras? ¿Correrías sin mirar atrás? ¿O te atreverías a responder? Porque a veces, lo que nos llama desde la oscuridad, no quiere que huyas. Quiere que lo encuentres. Permíteme contarte algo. Algo que, por más que intento, no logro borrar de mi mente. Una experiencia que, aún hoy, me despierta en mitad de la noche, empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. Hace algunos años trabajaba en una mina de oro en el sur de Bolívar, Colombia. Un lugar llamado el Carmen de Bolívar, justo al pie de las montañas de San Jacinto. Una zona de historia profunda, marcada por siglos de ambición, lucha y secretos enterrados bajo toneladas de roca. La minería allí no era solo una forma de vida, era una especie de ritual. Una danza peligrosa entre el hombre y la oscuridad. Pero lo que yo viví en ese lugar no fue trabajo, no fue rutina. Fue algo que desafía toda lógica. Algo que cambió mi forma de ver el mundo, para siempre. Todo comenzó el día que acepté un empleo con una pequeña cooperativa minera. Tenía un nombre que sonaba irónicamente optimista: Minería y Esperanza. Estaba ubicada a unos 40 minutos del pueblo, pero no te imagines una carretera cualquiera. El trayecto era algo salido de una pesadilla. Caminos de tierra roja, tan erosionados que cada bache parecía un abismo. La vegetación lo devoraba todo. Árboles enormes, retorcidos, que cerraban el paso a la luz del sol, como si quisieran ocultar lo que había más allá. A medida que nos adentrábamos en esa selva densa y húmeda, el aire comenzaba a cambiar. Se volvía más espeso, más pesado. Había un olor metálico, fuerte, que se metía por la nariz y se quedaba allí, como una advertencia muda. Y entonces la vi. La entrada a la mina. Oscura, silenciosa. Como una boca abierta esperando a tragarse lo que quedaba de mí. La mina no era nada del otro mundo. Una operación modesta, pero con un potencial enorme, eso escuchaba de mis compañeros. Los ingenieros habían encontrado vetas de oro en una zona conocida como el Cinturón Aurífero de Bolívar, famosa por esconder riquezas bajo toneladas de piedra y silencio. Nosotros trabajábamos con lo que había: barrenos manuales, palas, picos y un par de máquinas viejas para triturar la roca y separar el oro. Éramos unos 15 hombres, todos del pueblo, menos yo. Yo venía de Cartagena, buscando suerte, buscando futuro. Al principio, todo parecía normal. Las jornadas eran largas, 12 horas bajo tierra. El calor, insoportable. El aire, espeso y cargado de polvo. El sonido de las herramientas, constante. Un golpeteo que no cesaba, que se metía en la cabeza como si nunca fuera a parar. Pero había algo más. Algo que no entendía, pero que sentía en la piel. Era como si, al bajar al túnel principal, algo invisible me rozara la espalda. Algo frío, como si la mina misma me observara. Semanas después, empecé a notar comportamientos extraños. Algunos de mis compañeros evitaban un túnel en particular. Uno que llamaban el Pozo Negro. Cuando pregunté por qué evitaban ese túnel, se miraron entre ellos, incómodos, y cambiaron de tema. Rápido. Como si el solo hecho de nombrarlo fuera peligroso. Hasta que, una noche, compartiendo aguardiente con Ramiro, uno de los veteranos, se decidió a hablar. Muchacho, ese túnel está maldito. Hace años, unos mineros entraron y nunca salieron. Nunca encontraron sus cuerpos.
Pero dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes oír sus voces, allá abajo. Algunos creen que es el espíritu de un cacique que protege el oro. Otros, que es algo peor. Algo que no debería estar aquí. Me dijo, con una seriedad que me congeló, pero me reí. ¿Cómo no hacerlo? Pensé que era la típica historia de pueblo, supersticiones para asustar a los nuevos. Pero Ramiro no era hombre de cuentos. Su voz, su mirada, me hicieron dudar de lo que yo estaba pensando. Me advirtió con firmeza. No entres solo al Pozo Negro. Si vas, avisa a alguien. Y sobre todo, nunca te quedes allí después del anochecer. No volví a mencionar el tema. Pero unos días después, ocurrió algo que aún me cuesta contar. Trabajaba cerca del Pozo Negro, cuando escuché algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Como un susurro. Al principio creí que era el viento, o agua filtrándose entre las grietas. Pero no. Era una voz. Pronunciaba palabras, aunque no podía entenderlas. Sonaban distorsionadas, guturales, como si vinieran de otro mundo. Me obligué a ignorar. Seguí trabajando. Pero el susurro no paraba. Al contrario, se hacía más claro, más insistente, como si alguien me llamara, como si quisiera que entrara. Traté de convencerme de que era el cansancio, el encierro, la falta de oxígeno. Pero en el fondo, lo sabía. No era mi mente. No era imaginación. Aquella noche, ya en el campamento, no pude dormir. El susurro seguía ahí, en mi cabeza, como un eco que no se apaga. Mis compañeros notaron mi expresión, mi silencio. Y, una vez más, me advirtieron. No te acerques. Lo que hayas escuchado, no es para nosotros. Una semana después, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde cualquiera. Trabajábamos en una veta cercana al Pozo Negro, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Un grito que parecía venir desde el mismo infierno. Nos detuvimos en seco. Nadie dijo una palabra. Solo cruzamos miradas cargadas de pánico. El capataz gritó: nadie se mueva. Pero no pude obedecer. Algo, una fuerza invisible, poderosa, antinatural, me impulsó hacia el túnel, como si algo allá abajo me estuviera llamando. Tomé mi lámpara de carburo, con las manos temblando, y me adentré en el Pozo Negro. El aire cambió de inmediato. Era más frío, más espeso. Respirarlo se sentía como tragar algo muerto. Mis pasos resonaban en la piedra, y a cada giro de cabeza, sentía esa mirada, clavada en mi espalda, oculta entre las sombras. Y entonces encontré una cámara subterránea que jamás había visto. En el centro, un altar de piedra, antiguo, cubierto de símbolos que brillaban débilmente bajo la tenue luz de mi lámpara. Alrededor, en el suelo estaba cubierto de huesos amarillentos, jirones de ropa podrida y joyas de oro dispersas, como si alguien hubiera huido a toda prisa. Y fue allí cuando lo vi. Una figura, encorvada en la penumbra. Vestía harapos húmedos, y su piel, grisácea y podrida, parecía colgarle del cuerpo. Sus ojos, negros, profundos, infinitos, se clavaron en los míos. Y su boca se abrió. Lo que salió de ella, no era un grito. Era 1000 voces, todas al mismo tiempo. Voces que susurraban y chillaban, que lloraban y maldecían, un eco imposible que se clavó en mi mente como cuchillas. Intenté correr, pero no podía moverme. Mis piernas eran de piedra. Entonces, alzó una mano huesuda, temblorosa, y señaló el altar. Y ahí fue cuando escuché la voz. Pero no salió de su boca. La oí dentro de mi cabeza. Clara. Fría. Implacable. El oro no es tuyo. Devuélvelo. No recuerdo cómo salí. Solo sé que, de pronto, estaba afuera, jadeando, con las manos en la tierra, bajo la luz de la luna. Mis compañeros me encontraron ahí, temblando. No podía hablar. No podía ni parpadear. Pasé días, en silencio.
Cuando por fin reuní el valor para contar lo que había visto, nadie me creyó. Eso tal vez fueron los gases, dijeron algunos. Exceso de fatiga, dijeron otros. Pero Ramiro me miró como si él también hubiera visto algo alguna vez. Con miedo. Y compasión. Deberías irte. Este lugar no es para ti. Me dijo en voz baja. Y le hice caso. Al día siguiente, abandoné la mina. Y no volví jamás. Pero desde entonces, algo me sigue. En las noches más oscuras, escucho ese mismo susurro, llamándome. Desde las profundidades. Desde el pozo negro. Sé que algún día, tendré que volver. Tendré que enfrentar lo que dejé allí. Ahora vivo en Cartagena. Lejos de las montañas de Bolívar. Lejos del oro. Lejos de la muerte. Pero esa experiencia me marcó. Me persigue. Me consume. He investigado desde entonces. Descubrí que, en esas tierras, vivió una comunidad indígena antigua. Consideraban el oro sagrado. Y según las leyendas, quien se atrevía a tocarlo era condenado, perseguido, por los espíritus que aún custodian su tesoro. No sé si lo que vi fue real, o simplemente un espejismo de mi mente desgastada. Pero hay algo que sí tengo claro. Hay lugares en este mundo que no fueron hechos para nosotros. Sitios donde el tiempo se detiene, donde el pasado y el presente se entrelazan como raíces podridas, y donde el humano se funde con lo imposible. Y a veces lo más sabio que podemos hacer es no cruzar ciertos límites. Dime algo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras? Una presencia que respira muy cerca, pero que no puedes ver. ¿Has sentido que hay secretos que nunca debieron ser desenterrados? Aquella noche, en el Pozo Negro, algo me eligió. O peor aún, me marcó. Y hoy, tantos años después, todavía me lo pregunto. ¿Fue una advertencia? ¿Una maldición? ¿O una promesa? Una promesa de que, algún día, volveré. Si has escuchado cada palabra de esta historia con atención, ya sabes que aquí, nada es casualidad. El oro, las voces, esos huesos, todo tiene un propósito. ¿Fue el espíritu del cacique o algo más antiguo? Algo que ha estado esperando, paciente, en las profundidades de nuestro mundo. Y ahora, te toca a ti. Si en medio de la oscuridad escucharas un susurro que pronuncia tu nombre con voz quebrada, ¿correrías o te atreverías a responder? Si esta historia logró erizarte la piel, suscríbete. Aquí compartimos relatos que desafían la lógica y desentierran lo que nunca debió salir a la luz. Dale like si tú también crees que hay lugares que no deben ser explorados. Gracias por acompañarme en este viaje. Pero no lo olvides. Algunas historias no terminan aquí. Algunas te esperan en las sombras.